Barcelona, en medio de una noche fría y ventosa, Lucía caminaba sin rumbo por las calles, sujetando con fuerza el abrigo fino que llevaba para tratar de protegerse del viento helado que atravesaba su cuerpo. Embarazada de 6 meses, sus pies le dolían de tanto andar, y el peso de su estómago aumentaba el cansancio con cada paso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ella se negó a llorar, no más. El dolor del rechazo del exnovio era aún demasiado reciente, y la realidad de estar sola, sin nadie que la ayudara, hacía que su corazón se apretara. Cada esquina de Barcelona parecía fría y hostil esa noche, y la ciudad, que una vez fue su hogar, ahora parecía un lugar extraño. Sin dinero y sin amigos a los que acudir, Lucía se vio obligada a buscar refugio en las zonas menos transitadas de la ciudad, lejos de las miradas curiosas y de los peligros que la acechaban a cada esquina. Encontró una esquina abrigada cerca de una estación de metro abandonada. Se sentó lentamente en el suelo, abrazando su barriga, sintiendo al bebé moverse ligeramente. Sus pensamientos estaban confundidos, y el miedo por el futuro la paralizaba. ¿Cómo iba a cuidar de un niño sola? ¿Cómo encontrarías un lugar seguro para vivir? La desesperación la rodeaba como una sombra sofocante. Fue entonces cuando, entre los papeles y las hojas que volaban por el suelo, algo llamó su atención. Cerca de la acera había una cartera de cuero negro, aparentemente dejada atrás por alguien que había pasado apurado. Lucía miró hacia los lados, vacilante, antes de acercarse. Tomó su cartera, la abrió y encontró documentos y tarjetas a nombre de Alejandro Morales, un nombre que en ese momento no significaba nada para ella, pero que cambiaría su vida para siempre. Lucía sostenía su cartera en sus manos, sintiendo el peso de una importante decisión de formarse. Mientras los vientos de Barcelona azotaban su rostro, una parte de ella solo quería olvidar la cartera y seguir adelante, pero otra parte, quizás la más desesperada, veía allí una oportunidad de hacer lo correcto. Su instinto le decía que devolviera la cartera, incluso si eso no significaba un cambio inmediato en su propia situación. Después de dudar por unos minutos, finalmente decidió abrir la billetera con más cuidado. Además de los documentos de identificación, había algunas tarjetas de crédito y una considerable cantidad de dinero. Sus ojos brillaron por un breve momento. El dinero podría comprar comida para los próximos días, tal vez incluso un pequeño refugio temporal. Sin embargo, ella sabía que ese camino la llevaría a un lugar sin retorno, y Lucía no quería que su hijo naciera sabiendo que su madre había elegido el camino equivocado, incluso cuando la situación era desesperada. Decidida, se acomodó y decidió ir a un café cercano que estaba abierto toda la noche. Allí encontró un viejo teléfono público. Con manos temblorosas y la voz casi sin sentido de nerviosismo, llamó al número de contacto que se encuentra en uno de los documentos. Una voz masculina respondió al otro lado, aparentemente sorprendida. Lucía respiró hondo y explicó con calma la situación, informando que había encontrado la cartera y que quería devolverla. Para su sorpresa, la voz del otro lado era educada y al mismo tiempo aliviada. Alejandro Morales era un hombre importante en la ciudad, alguien de quien nunca había oído hablar antes, pero que claramente estaba agradecido por el contacto. Él arregló para encontrarse con Lucía a la mañana siguiente, frente a una panadería en el centro de Barcelona. Ella accedió, colgó el teléfono y volvió a buscar refugio para la noche. El frío parecía menos cruel ahora que ella había tomado una decisión, pero el miedo a lo desconocido seguía presente. La mañana siguiente, Lucía se levantó temprano, se preparó lo mejor que pudo, aun con las pocas ropas que tenía, y fue al lugar acordado. Al llegar, reconoció a Alejandro de inmediato. Estaba impecablemente vestido, contrastando con la apariencia desgastada y cansada de Lucía. Ella respiró profundamente, sosteniendo la cartera firmemente, y dio algunos pasos vacilantes hacia él. Alejandro sonrió al verla y la saludó con un apretón de manos educado, pero se dio cuenta inmediatamente de la condición de Lucía. Con una mirada de preocupación, aceptó la cartera que ella le entregaba, y después de verificar rápidamente el contenido, agradeció sinceramente. Sin embargo, no pudo ignorar el estado visiblemente frágil de Lucía. ¿Estás bien?, preguntó él, con un tono de voz que sugería más que una simple curiosidad educada. Lucía dudó, pero terminó respondiendo la verdad. Contó su historia brevemente, hablando sobre el embarazo, el rechazo y la desesperación de no tener un lugar seguro para quedarse.
Ella no esperaba nada a cambio, su objetivo era solo hacer lo correcto. La mirada de Alejandro cambió. Parecía estar pensando algo, como si hubiera tomado una decisión repentina. Con un tono firme y al mismo tiempo gentil, le ofreció una ayuda temporal. Dijo que podía quedarse en un pequeño apartamento que poseía, desocupado, hasta que encontrara una solución para su situación. Lucía se quedó incrédula, casi sin creer lo que estaba escuchando. ¿Sería el comienzo de una nueva fase para ella? La vida, que parecía no tener más esperanzas, acababa de darle una inesperada oportunidad de reinicio. Lucía aceptó la oferta de Alejandro con una mezcla de alivio y vacilación. Ella no sabía si podía confiar plenamente en él, pero las opciones que le quedaban eran pocas. Con la ayuda de Alejandro, fue llevada a un pequeño apartamento ubicado en un barrio tranquilo de Barcelona. Aunque el lugar era sencillo, estaba limpio y acogedor, algo que Lucía no había probado en meses. La primera noche en el apartamento fue marcada por lágrimas silenciosas. Ella finalmente tenía un lugar seguro para descansar, lejos del frío de las calles, y el confort del espacio era como un abrazo para su alma cansada. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a la cama, agradeciendo la oportunidad y rezando para que esta nueva etapa trajera estabilidad para ella y su futuro hijo. En los días siguientes, Alejandro se mostró más considerado de lo que Lucía podría imaginar. Él la visitaba frecuentemente para asegurarse de que estaba bien y para proveer alimentos y ropa nueva. Además, se aseguró de que Lucía tuviera acceso a atención médica para acompañar su embarazo, lo cual la tranquilizó enormemente. Con cada visita, ella notaba que la conexión entre ellos parecía crecer, aunque ambos trataban de mantener una distancia educada. Lucía comenzó a reorganizar su vida. En el pequeño apartamento, ella comenzó a planear el futuro, pensando en los días que iban a venir y en el hijo que estaba por nacer. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, esperanzada y llena de fuerza. La generosidad de Alejandro fue una chispa de luz que reavivó su voluntad de luchar. Alejandro, por otro lado, parecía cada vez más involucrado con la historia de Lucía. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas en los negocios, pero su situación le afectaba de una manera que él no esperaba. Con el paso de los días, él fue descubriendo detalles sobre el pasado de Lucía, sus ambiciones, sus sueños y cómo la vida la había llevado a ese punto difícil. Lucía era una mujer fuerte, decidida, y eso despertaba en Alejandro una admiración creciente. Una tarde, Alejandro hizo una propuesta que sorprendió a Lucía. Le ofreció la oportunidad de trabajar en uno de sus emprendimientos. Sería un trabajo sencillo, algo que no requeriría mucho esfuerzo físico, considerando su avanzado embarazo, pero que le permitiría ganar su propio dinero y comenzar con dignidad. Lucía aceptó con entusiasmo. Era exactamente lo que necesitaba para recuperar el control de su vida. El trabajo trajo un nuevo ritmo a la rutina de Lucía. Se sentía útil, productiva y, lo más importante, independiente. Todos los días, ella salía a trabajar con una sonrisa tímida pero sincera, mientras Alejandro la acompañaba desde lejos, satisfecho con el progreso que estaba haciendo. Se dio cuenta de que la situación de Lucía estaba dejando de ser un acto de caridad y convirtiéndose en una verdadera amistad, tal vez algo más. Con el tiempo, las barreras emocionales comenzaron a caer. Lo que había comenzado como un simple gesto de bondad se convirtió en una conexión más profunda e inesperada. Lucía estaba cambiando, no solo externamente, sino también internamente. Ella ya no era la mujer desolada que había conocido en las calles de Barcelona. Se estaba convirtiendo en una persona más segura, lista para enfrentar el futuro. El sentimiento que crecía entre ellos, aún no confesado, trajo nuevos colores a la vida de ambos. Alejandro comenzó a cuestionar sus propias prioridades y Lucía, que siempre había evitado el amor por miedo a lastimarse, se encontró al borde de algo que no estaba segura si estaba lista para aceptar. Pero ambos sabían que se enfrentaban a algo especial, algo que no podían ignorar por mucho tiempo. El futuro aún era incierto, pero Lucía ya no se sentía sola. Por primera vez, ella tenía la esperanza de que las cosas pudieran realmente funcionar. Alejandro estaba a su lado, y juntos, sin darse cuenta, estaban construyendo una nueva historia. Una historia que iría mucho más allá del simple gesto de devolver un bolso perdido. Lucía y Alejandro siguieron construyendo su amistad de forma gradual y con mucho respeto. El trabajo de Lucía en la empresa de Alejandro iba viento en popa.
y ella se mostraba cada vez más dedicada y responsable. Su vientre ya mostraba claros signos de la inminente llegada de su hijo, y Alejandro estaba siempre presente, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Un día, mientras Lucía estaba organizando papeles en la oficina, encontró un documento que parecía haber sido dejado allí por error. Era una carta antigua, amarillenta por el tiempo, dirigida a Alejandro. La curiosidad la consumió, pero ella resistió al impulso de leer el contenido. Cuando Alejandro llegó, se dio cuenta de que algo estaba mal en la mirada de Lucía. «¿Qué pasó, Lucía?», preguntó él preocupado. Ella dudó por un momento, sosteniendo la carta en sus manos. «Encontré esto entre los papeles. Pensé que deberías ver». Su voz era baja, casi un susurro. Alejandro cogió la carta y al reconocer la caligrafía familiar, su cara se puso pálida. Era una carta de tu madre, escrita años atrás, antes de que ella muriera. Se sentó pesadamente en la silla, como si el peso de sus emociones se hubiera vuelto insoportable. Lucía observó, sin saber cómo reaccionar, mientras leía la carta en silencio, con los ojos mareados. Después de unos minutos, Alejandro respiró profundamente, conteniendo la emoción, y comenzó a decir: «Esta carta fue escrita por mi madre. Ella siempre me dijo que un día encontraría a alguien que me haría ver la vida de otra manera. Alguien que traería luz donde solo había oscuridad. Nunca lo creí, pensaba que era solo una fantasía». Miró a Lucía con una intensidad que ella nunca había visto antes. Pero ahora, leyendo estas palabras de nuevo, creo que tal vez ella tenía razón. Lucía no sabía cómo reaccionar. Sintió su corazón acelerarse, mientras Alejandro hablaba con una vulnerabilidad que ella nunca esperaría de él. Era como si esa carta hubiera abierto un portal a los sentimientos que había mantenido ocultos durante años. Permanecieron en silencio por un tiempo, hasta que finalmente se levantó y, sin decir nada más, salió de la oficina. Lucía se quedó ahí, paralizada, sintiendo el impacto de esa revelación resonar en su propio corazón. En los días siguientes Alejandro se veía diferente, más reservado, más pensativo. Evitaba mirar a Lucía a los ojos, pero al mismo tiempo su presencia junto a ella era constante. Lucía, por su parte, se sentía dividida entre la esperanza de que ese momento los hubiera acercado aún más y el miedo de que Alejandro se alejara para siempre. Fue una noche lluviosa, unos días después, que todo cambió. Alejandro llamó a la puerta del apartamento de Lucía, empapado por la lluvia, con los ojos determinados. Sin esperar una invitación, entró, cerró la puerta detrás de él y se acercó a ella, que estaba sentada en el sofá, sorprendida por su visita inesperada. «Lucía, ya no puedo fingir que no pasó nada». Su voz era firme, pero había un toque de nerviosismo que él no podía ocultar. «Cuando te encontré en las calles, pensé que estaba haciendo lo correcto, ayudando a alguien que lo necesitaba. Pero la verdad es que has cambiado algo en mí. Algo que pensé que estaba perdido para siempre». Lucía sintió las lágrimas llenarse sus ojos. Ella tampoco podía negar lo que sentía. Alejandro se arrodilló ante ella, sosteniendo sus manos con delicadeza. «No sé qué nos depara el futuro, Lucía, pero quiero estar a tu lado, no solo como alguien que te ha ayudado, sino como alguien que te ama. Sé que esto es inesperado y que has pasado por mucho, pero ¿me das la oportunidad de construir un futuro a tu lado?». Las palabras de Alejandro la golpearon como una ola de calor, rompiendo las últimas defensas que había construido a lo largo de los meses. Lucía respiró hondo y con una sonrisa tímida respondió: «Alejandro, yo también siento lo mismo. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero sí, quiero intentarlo». En ese momento el sonido de la lluvia golpeando la ventana se mezcló con el silencio que siguió. Alejandro la abrazó y ambos sintieron que finalmente estaban en el camino correcto para un nuevo comienzo. La vida les había dado una nueva oportunidad y estaban listos para abrazar lo inesperado juntos. Después de la conversación que selló su destino, Lucía y Alejandro comenzaron a planear un futuro juntos. La relación, que antes era solo de apoyo mutuo, se ha convertido en algo más profundo y verdadero. El embarazo de Lucía avanzaba y Alejandro, ahora completamente involucrado, la acompañaba en todas las consultas médicas, cuidando cada detalle. No solo la apoyaba emocionalmente, sino que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, como si el niño fuera suyo. Un día, mientras reparaban juntos la cuna del bebé, Lucía miró a Alejandro con una sonrisa radiante. «No sé cómo agradecerte por todo esto», dijo ella, con los ojos llenos de gratitud.
Me encontraste en el peor momento de mi vida y lo cambiaste todo. Nunca pensé que podría ser tan feliz otra vez. Alejandro, con una mirada que guiñó, respondió: No hay nada que agradecer, Lucía. Has traído sentido a mi vida. Creo que soy yo quien debería agradecértelo. Se hizo una pausa, acariciando la barriga de Lucía. Este niño será muy querido, y haremos todo lo posible para que tenga una vida feliz. La conexión entre ellos se fortalecía cada día. Los momentos que pasaban juntos eran simples pero cargados de significado. Paseos al aire libre, tardes en el parque, cenas caseras que se preparaban con cuidado. Cada gesto, cada palabra era un reflejo del amor que estaban haciendo entre ellos. Lucía, que una vez había perdido la fe en la bondad de las personas, ahora veía en Alejandro no solo un compañero, sino también la esperanza de una vida mejor. Cuando Lucía entró en trabajo de parto, fue Alejandro quien la llevó al hospital, nervioso pero tratando de mantener la calma. Él sostuvo su mano durante todo el proceso, ofreciendo palabras de aliento, mientras ella se enfrentaba al dolor. Horas después, los gritos del bebé resonaron por la habitación, llenando el corazón de ambos con una alegría indescriptible. El nacimiento del bebé fue un momento de renovación para ambos. Alejandro, con lágrimas en los ojos, tomó a la pequeña niña en sus brazos y miró a Lucía, que estaba exhausta pero sonriendo. Ella es perfecta como su madre, dijo, con la voz embargada por la emoción. Con el paso del tiempo, Alejandro dejó de ser solo el hombre que ayudó a Lucía en su momento más difícil. Se convirtió en el padre que la pequeña Martina, nombre elegido por Lucía para honrar a su abuela, merecía tener. Lucía, a su vez, floreció como madre y como mujer, encontrando una fuerza interior que jamás imaginó poseer. A pesar de los desafíos y los fantasmas del pasado que ocasionalmente salían a la luz, Alejandro y Lucía lo afrontaban todo juntos, seguros de que el amor verdadero no borra el pasado, sino que lo transforma, lo redime y lo hace más soportable. Fue en uno de esos momentos, unos meses después del nacimiento de Martina, que una sorpresa sucedió. Alejandro, que siempre había sido un hombre reservado en relación a sus sentimientos, tomó coraje para abrir una pequeña caja que mantenía guardada en secreto. Dentro de ella había un anillo familiar, una antigua joya que pertenecía a su madre. Lucía, al ver el brillo en los ojos de Alejandro cuando la entregó, supe que no era solo un regalo. Lucía, quiero que este anillo simbolice cuánto has cambiado mi vida. Tú fuiste la luz que nunca supe que necesitaba hasta que la encontré. Se arrodilló, sorprendiendo a Lucía, que llevó las manos a la boca en shock. ¿Aceptas continuar este viaje a mi lado para siempre? La respuesta de Lucía fue inmediata, con un sí lleno de lágrimas de alegría. Allí, en ese instante, con el brillo del anillo reflejando la luz del sol poniente, ambos supieron que habían encontrado en el otro algo que muchos pasan toda su vida buscando: la promesa de un amor que desafía todas las probabilidades. La boda de Lucía y Alejandro trajo una sensación de plenitud. La vida parecía haber encontrado finalmente su ritmo, y el amor que los unía era más fuerte que cualquier adversidad que hubieran enfrentado hasta entonces. La pequeña Martina crecía rodeada de cariño, y la casa en las afueras de Barcelona era un refugio de paz y felicidad. Sin embargo, como la vida siempre tiene sus altibajos, algo inesperado estaba a punto de ocurrir, amenazando la estabilidad que tanto lucharon por construir. Un día, al volver a casa después de un paseo con Martina, Lucía encontró un sobre blanco dejado en la puerta de entrada. No había remitente, solo su nombre escrito en letras finas y elegantes. Curiosa, ella abrió el sobre y encontró una carta que la dejó sin aliento. Era de Manuel, el padre biológico de Martina. Él afirmaba haber descubierto el paradero de Lucía y estaba dispuesto a reclamar la paternidad de su hija que nunca conoció. El suelo de Lucía parecía haber desaparecido bajo sus pies. Su pasado, que ella pensaba estar enterrado y olvidado, volvía con fuerza total. La simple mención de Manuel trajo de vuelta recuerdos dolorosos, del abandono y de la lucha por sobrevivir. Ella no podía creer que él tuviera la audacia de aparecer después de tanto tiempo. Cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Lucía sentada en el sofá, sosteniendo la carta con las manos temblorosas y la mirada distante. ¿Qué pasó?, preguntó él, preocupado, sentado a su lado. Lucía entregó la carta sin decir una palabra. Alejandro leía lentamente, absorbiendo cada línea con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la ira contenida. Después de unos momentos de silencio,
Él tomó la mano de Lucía firmemente. Vamos a enfrentarlo juntos, como siempre lo hemos hecho. No tiene derecho a aparecer ahora, no después de todo lo que has pasado, dijo Alejandro con determinación. En los días siguientes, la tensión aumentó. Manuel insistió en tratar de acercarse a Martina, enviando mensajes y amenazando con iniciar una batalla judicial. Lucía estaba dividida entre el miedo de perder a su hija y la rabia por la osadía de Manuel. Alejandro, siempre a su lado, la animaba a luchar, recordándole que ellos tenían el apoyo legal necesario y que nada ni nadie podía destruir la familia que habían construido. La situación se intensificó cuando Manuel apareció inesperadamente en la puerta de su casa. Alejandro, que estaba presente, no dudó en confrontarlo, protegiendo a Lucía y a la hija. La confrontación fue intensa, palabras duras fueron intercambiadas, y Manuel reveló una información sorprendente. Se había convertido en un exitoso hombre de negocios, y estaba dispuesto a ofrecer una cantidad sustancial de dinero para tener acceso a Martina. Lucía sintió su mundo desmoronarse al escuchar la fría y calculadora propuesta de Manuel. Ella se dio cuenta de que él no estaba interesado en ser un padre, sino en ejercer poder y control sobre una situación que había dejado atrás hace mucho tiempo. La decisión que tomaría en ese momento sería crucial para el futuro de todos ellos. El dilema era enorme: aceptar la propuesta de Manuel, lo que garantizaría seguridad financiera para Martina, pero también significaría ceder al poder del pasado, o rechazar la oferta y enfrentar una batalla que podría durar años. Alejandro fue claro en su postura. Él creía en el amor que habían construido y la fuerza de la familia que formaron juntos. Ningún dinero podría comprar la dignidad y el respeto que Lucía y Martina merecían. Vamos a enfrentarlo juntos, como siempre lo hemos hecho. No, Manuel, vine hasta aquí porque creo que es hora de terminar con esto de una vez por todas. Me abandonaste en el momento más difícil de mi vida, y ahora aparece, como si el tiempo no hubiera pasado, tratando de comprar el derecho a ser padre, dijo ella con voz firme. Manuel, sorprendido por la postura decidida de Lucía, quedó sin palabras. Ella continuó: no quiero tu dinero, no lo necesito. Lo que necesito es que entiendas que no tendrás control sobre mi presente o mi futuro. Martina es mi hija, y Alejandro es su padre, porque él estuvo presente cuando tú decidiste irte. Y eso es lo que importa. Sin esperar una respuesta, Lucía se levantó y salió, dejando a Manuel solo, en estado de shock. Ella sabía que esa conversación no terminaría el conflicto, pero sentía que había dado el primer paso para finalmente cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Cuando Lucía volvió a casa, encontró a Alejandro y a Martina jugando en el patio. Sonrió al ver la escena, y en ese momento tuvo la certeza de que había hecho la elección correcta. El pasado había vuelto, pero esta vez ella estaba lista para enfrentarlo con la cabeza bien alta y con el apoyo inquebrantable de quien realmente importaba. Después del encuentro decisivo con Manuel, Lucía sintió una ola de alivio que se apoderó de ella. Por mucho que supiera que la batalla legal podría prolongarse, ella estaba convencida de que estaba tomando la mejor decisión para sí misma y su hija. Alejandro estaba a su lado, apoyándola en cada paso, y su constante presencia era el ancla que la mantenía firme. Se prepararon para lo peor, pero en el fondo, Lucía creía que la fuerza del amor que construyeron sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, apenas una semana después del enfrentamiento en el café, Lucía recibió una noticia inesperada. Manuel había desistido de la batalla judicial. La carta que llegó por correo, esta vez con un abogado como remitente, informaba que él estaba retirando todas las reclamaciones legales y reconocía oficialmente que Alejandro era el padre de Martina. Había, sin embargo, un detalle que dejó intrigada a Lucía. Adjunto al documento estaba un testamento de Manuel. La carta incluía una petición para que Lucía se reuniera con él una vez más, esta vez en el hospital de Barcelona. Manuel había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, algo que mencionó brevemente durante la conversación en el café, pero que Lucía no había comprendido la gravedad en ese momento. Aunque vacilante, ella sabía que tenía que ir. Alejandro la alentó, diciendo que enfrentar el pasado era la mejor manera de dejar todo atrás. Cuando llegó al hospital, encontró a Manuel pálido y debilitado, casi irreconocible. El hombre arrogante que una vez la dejó atrás, ahora era vulnerable, y el peso de su decisión se notaba en cada mirada que intercambiaban.
Le pidió disculpas, una disculpa verdadera y sincera, algo que Lucía nunca pensó que escucharía. Habló de los errores del pasado, sobre el dolor de darse cuenta de cuánto había perdido y sobre cómo al verla construir una vida con Alejandro, finalmente entendió lo que significaba el amor verdadero y la familia. Manuel le reveló a Lucía algo aún más inesperado. Había dejado para Martina parte de su herencia, incluyendo una casa en la región de Andalucía. Él quería asegurarse de que, aunque fuera ausente, podría contribuir a su futuro de alguna manera. Lucía se quedó en silencio por un momento, absorbiendo cada palabra con una mezcla de sentimientos que iba desde la ira hasta la compasión. Ese hombre que tanto la hirió estaba ahora frente a ella, reconociendo sus errores y tratando de encontrar redención en los últimos momentos de su vida. Lucía tomó la mano de Manuel, sintiendo por primera vez que la herida del pasado comenzaba a cicatrizar. Ella lo perdonó, no por él, sino por ella misma y por Martina, para que el pasado ya no tuviera poder sobre su presente. Manuel murió 2 días después de ese encuentro, dejando a Lucía con una mezcla de alivio y tristeza, pero también con un inesperado sentimiento de paz. A partir de ese momento, la vida de Lucía y Alejandro tomó un rumbo aún más estable. La casa que dejó Manuel se convirtió en un refugio para la familia, un lugar de vacaciones donde Lucía podía ver a Martina jugando libremente por los soleados campos de Andalucía. La presencia de Manuel ya no era una sombra en sus vidas, sino un recordatorio de que incluso las historias más difíciles pueden tener finales sorprendentes, y de que el amor, cuando es verdadero, supera cualquier adversidad. Con el tiempo, Martina creció rodeada de amor, y la historia de cómo sus padres se conocieron y enfrentaron los desafíos juntos se convirtió en una leyenda familiar. Lucía y Alejandro siempre han sido honestos con ella sobre el pasado, contando la historia de Manuel con la misma compasión que él demostró en los últimos momentos. Y al hacerlo, la familia encontró una manera de honrar las cicatrices y valorar aún más las alegrías de la vida. El matrimonio de Lucía y Alejandro se fortaleció con cada desafío que enfrentaron, y la pequeña familia encontró una felicidad simple pero profunda en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que el encuentro con Manuel no había sido solo una reconciliación con el pasado, sino una confirmación de que la vida, por más inesperada que sea, siempre ofrece nuevas oportunidades para amar y ser amado. Con el tiempo, Martina creció rodeada de amor, y la historia de cómo sus padres se conocieron y enfrentaron los desafíos juntos se convirtió en una leyenda familiar. Lucía y Alejandro siempre han sido honestos con ella sobre el pasado, contando la historia de Manuel con la misma compasión que él demostró en los últimos momentos. Y al hacerlo, la familia encontró una manera de honrar las cicatrices y valorar aún más las alegrías de la vida. El matrimonio de Lucía y Alejandro se fortaleció con cada desafío que enfrentaron, y la pequeña familia encontró una felicidad simple pero profunda en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que el encuentro con Manuel no había sido solo una reconciliación con el pasado, sino una confirmación de que la vida, por más inesperada que sea, siempre ofrece nuevas oportunidades para amar y ser amado. Y así, la historia de Lucía no terminó en tragedia o arrepentimiento, sino con la certeza de que el verdadero amor y el valor para seguir adelante pueden transformar hasta las situaciones más desafiantes en algo hermoso y sorprendente. La casa en Andalucía, con sus campos floridos y sus serenos paisajes, se ha convertido en el símbolo de un nuevo comienzo, un constante recuerdo de que la vida, a pesar de sus giros, siempre vale la pena vivirla. Si te emocionó esta historia de superación y amor verdadero, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Compártelo con alguien que también necesita creer que la vida siempre puede traer nuevas oportunidades. Activa la campana para no perder ningún contenido nuevo y deja en los comentarios lo que más te ha tocado en este viaje. Únete a nosotros para ver más videos que nos hacen pensar en el poder del amor y la esperanza.